El verdadero significado del Padre Nuestro, palabra por palabra. Ya has dicho estas palabras antes. Tal vez las dijiste esta mañana. Tal vez las dijiste de niño, arrodillado junto a la cama en una habitación que olía a lo que olía tu infancia. Repitiendo palabras que te habían enseñado antes de que fueras lo suficientemente grande para entender qué significaban palabras como deuda, santificado o reino. Tal vez las dijiste en una iglesia, 50 o 100 personas hablando al unísono, las sílabas mezclándose en algo que se sentía sagrado aunque no pudieras explicar por qué. Tal vez las dijiste en un funeral, o en una boda, o al final de una reunión donde alguien sugirió cerrar con una oración y todos recurrieron a la única oración que todo el mundo conoce. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 66 palabras, dependiendo de tu traducción. La oración más recitada en la historia del mundo. Pronunciada por más bocas, en más idiomas, en más siglos que cualquier otra combinación de palabras jamás reunida. Y aquí está la pregunta que nadie se hace al final de la recitación: ¿qué acabamos de decir? No en el sentido de ¿puedes repetirla? Obviamente puedes repetirla. La has estado repitiendo desde que tenías 5 años. Pero ¿qué quisimos decir realmente? ¿Qué estaba enseñando Jesús en realidad cuando nos dio estas palabras? Porque aquí está lo que la mayoría de la gente nunca se da cuenta: esta oración no se dio como un guión. Se dio como una estructura. Jesús no dijo repitan esta oración. Dijo oren así. Mateo 6:9. Vosotros, pues, orad de esta manera. Hay una diferencia entre una fórmula y un marco. Y durante 2000 años hemos tratado el marco como una fórmula y nos hemos perdido casi por completo su arquitectura. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ir palabra por palabra, frase por frase, a través de la oración más familiar del mundo. Vamos a ver lo que dice realmente el idioma original, lo que significa realmente el contexto histórico y cultural, y por qué cada frase, cuando la entiendes correctamente, es más radical, más íntima y más exigente de lo que jamás imaginaste. Al final de esto, nunca volverás a decir estas palabras en piloto automático. O, si lo haces, te sorprenderás a ti mismo. Y ese sorprenderte a ti mismo, ese momento de reconocimiento, es exactamente lo que Jesús buscaba. Pero antes de llegar a las palabras, necesitamos entender el momento. Porque el contexto lo es todo. El mundo en el que nació esta oración, el año es alrededor del 28 o 29 después de Cristo. Jesús está en medio de lo que llamamos el Sermón del Monte, su enseñanza más larga registrada, pronunciada en una ladera cerca del mar de Galilea ante una multitud de judíos comunes. Pescadores, agricultores, recaudadores de impuestos, enfermos, curiosos, desesperados. Y en medio de ese sermón, intercalado entre enseñanza sobre el ayuno y enseñanza sobre el dinero, se detiene y les enseña cómo orar. Ahora, para entender por qué esto es extraordinario, necesitas entender cómo era la oración en el judaísmo del siglo I. La oración judía no era informal. Era estructurada, rítmica y pública. La oración más importante en la vida judía se llamaba la Amidá, que significa de pie, porque te ponías de pie para recitarla. Contenía 18 bendiciones, más tarde ampliadas a 19, y los judíos observantes la recitaban 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Era larga, formal y trataba en gran medida temas nacionales: la restauración de Israel, la venida del Mesías, la reconstrucción del templo. También estaba el Cádiz, una antigua oración aramea de alabanza a Dios que se recitaba en la sinagoga, y el Shema,
la declaración fundamental de la fe judía tomada de Deuteronomio 6:4, escucha. Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. La oración era algo serio. Tenía reglas. Tenía formas. Tenía una manera correcta de hacerse. Y luego estaba el otro tipo de oración contra el que Jesús se oponía directamente, justo unos versículos antes de dar el Padre Nuestro. Mateo 6, 5-6, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y Jesús va más allá. Versículo 7, y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis, pues, como ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No uséis vanas repeticiones como los gentiles. La palabra griega traducida como vanas repeticiones es batalogeo y significa hablar repeticiones vacías, amontonar palabras solo por el volumen. Los paganos creían que los dioses estaban ocupados e indiferentes y que había que desgastarlos con pura cantidad de oración. Tenías que seguir hablando hasta captar su atención. Jesús dice, vuestro Padre ya sabe lo que necesitáis. No tenéis que actuar. No tenéis que ganaros una audiencia. Ya la tenéis. Y entonces dice, vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro, 2 palabras. La apertura más revolucionaria en la historia de la oración. No Dios. No Señor. No el Todopoderoso ni el Creador ni el Santo. Padre. La palabra aramea que Jesús casi con certeza usó aquí es Abba. Y Abba no es un título formal. Abba es lo que un niño llama a su padre. Es la palabra que un niño pequeño extiende la mano para decir. Es íntima, familiar y, en el contexto religioso del judaísmo del siglo I, casi escandalosamente informal. Aquí está porque eso importa. En la teología judía, a Dios se le dirigía con profunda reverencia y cuidadosa distancia. Su nombre personal, YHWH, el tetragramatón, se consideraba tan santo que no se pronunciaba en voz alta. Los escribas se detenían, se lavaban las manos y usaban una pluma nueva antes de escribirlo. Dirigirse a Dios directamente como Abba, como papá, no era la práctica habitual. Ni siquiera era común. Era el tipo de intimidad reservada para una comprensión de Dios que la mayoría de la gente en los días de Jesús no había sido enseñada a esperar. Pero Jesús no dice mi Padre. Dice Padre nuestro. Ese nuestro está haciendo un trabajo teológico enorme. En 2 letras, te coloca dentro de una familia. Te dice que cuando te acercas a Dios en oración, no vienes solo. Vienes como parte de una comunidad, de un hogar, de una familia de personas que comparten el mismo Padre. La oración no comienza con yo. Comienza con nosotros. Cada petición que sigue está en plural, Padre nuestro. Danos. Perdónanos. Guíanos. Líbranos. No existe una versión de esta oración que sea solo tuya. Cada vez que la dices, la estás orando en nombre de todos los que la han dicho contigo. Y luego que estás en los cielos. La palabra griega para cielos aquí es ouranos y no se refiere a una dirección lejana donde vive Dios, sino a la dimensión trascendente de la realidad que rodea y sostiene el mundo físico. La teología judía no imaginaba a Dios como un propietario distante en algún lugar por encima de las nubes. Cielo y tierra se entendían como 2 dimensiones superpuestas de una sola realidad. El cielo era el espacio donde la voluntad de Dios se cumplía plenamente y la tierra era el espacio donde aún no se cumplía. La oración se ancla en esa tensión desde su misma primera línea, Padre nuestro que existes en el ámbito donde todo es como debe ser.
Santificado sea tu nombre. Esta es la frase que la mayoría de la gente dice sin detenerse a preguntar qué significa. Santificado. No usamos esa palabra en la vida cotidiana. Nadie dice pásame la sal santificada o esa fue una película santificada. Es una palabra que existe casi exclusivamente en esta oración y en la frase tierra santificada, que usamos para describir lugares donde sucedió algo profundo o sagrado. La palabra griega es agiasteto. Viene de agios, que significa santo o apartado. Y la forma aquí es un imperativo pasivo. Una construcción gramatical que vale la pena detenerse porque es inusual. Un imperativo es una orden. Pero un imperativo pasivo significa que el hablante está pidiendo que se haga algo al sujeto en lugar de que el sujeto lo haga. Así que santificado sea tu nombre no significa yo haré santo tu nombre. Significa que tu nombre sea tratado como santo, reconocido como santo, honrado como santo. Es una petición dirigida al mundo, que la realidad se organice alrededor de la verdad de quién eres. Ahora, nombre en el mundo antiguo no significaba la etiqueta que alguien recibe al nacer. Nombre significaba carácter, naturaleza, reputación, esencia. Cuando la Biblia habla del nombre de Dios, está hablando de todo lo que Dios es, su fidelidad, su poder, su justicia, su amor. Orar santificado sea tu nombre es orar para que la plena realidad de quién es Dios sea reconocida y honrada en el mundo. Incluyéndome a mí. Incluyendo en esta conversación. Incluyendo en este día. Esta es la primera de las 6 peticiones del Padre Nuestro y los eruditos han notado desde hace mucho que las 6 peticiones se dividen claramente en 2 mitades. Las primeras 3 peticiones son sobre Dios, su nombre, su reino, su voluntad. Las segundas 3 son sobre nosotros, nuestro pan, nuestro perdón, nuestra protección. La oración comienza fuera de nosotros y avanza hacia adentro. Comienza con quien es Dios antes de llegar a lo que necesitamos. Ese orden no es casual. Es el punto central. Venga tu reino si santificado sea tu nombre se trata de que el carácter de Dios sea reconocido, venga tu reino se trata de que la autoridad de Dios sea establecida. El reino de Dios es uno de los conceptos más importantes y más malentendidos de todo el Nuevo Testamento. Jesús lo mencionó más que cualquier otro tema. Y la mayoría de la gente, al oír la palabra reino, imagina algo en el futuro, un lugar al que vas cuando mueres, un ámbito que existe en otro lugar. Pero eso no es lo que significaba la palabra en el pensamiento judío del siglo I. La palabra griega es basileia y se refiere al reinado activo de un rey, no a un territorio sino a una autoridad en movimiento. El reino de Dios no es un lugar. Es lo que la realidad se ve cuando Dios está al mando. Así que cuando Jesús enseña a sus seguidores a orar venga tu reino, les está enseñando a orar para que el reinado activo de Dios irrumpa en el momento presente. No solo en la vida después de la muerte. No solo en algún evento apocalíptico futuro. Ahora. Aquí. En esta situación. En esta ciudad. En esta relación. En esta decisión que tengo que tomar hoy. Hay una razón por la que esta petición viene inmediatamente después de santificado sea tu nombre. No puedes orar para que venga el reino sin primero reconocer quién es el rey. Los dos son inseparables. Y hay una razón por la que esta petición viene inmediatamente antes de la siguiente. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Este es el gozne de toda la oración. Todo lo anterior apunta hacia arriba, hacia Dios. Todo lo posterior apunta hacia adentro, hacia la necesidad humana. Y justo en el centro, Jesús planta esta petición como una estaca en el suelo. Hágase tu voluntad. La palabra griega para voluntad es telema y significa propósito, deseo, intención. No solo permiso, sino deseo activo. Así que la oración no está simplemente pidiendo que Dios permita que las cosas sucedan. Está pidiendo que lo que Dios realmente quiere, lo que desea,
lo que está trabajando para lograr, suceda. Así en la tierra como en el cielo. Esa frase como en el cielo es la clave interpretativa de toda la línea. En el cielo, la voluntad de Dios se hace completa, inmediatamente y con gozo. No hay resistencia, ni demora, ni compromiso. Los serafines de Isaías 6 no debaten si adorar. Arden. Los ángeles del Salmo 103 no procrastinan. Hacen su voluntad al sonido de su palabra. El cielo es el punto de referencia, el estándar, la meta. La oración está pidiendo que la tierra comience a parecerse al cielo. No eventualmente. No algún día. Sino ahora mismo, en lo que esté sucediendo hoy, que se mueva hacia lo que ya es verdad allá arriba. Y aquí está lo que eso significa para ti personalmente. Cada vez que dices hágase tu voluntad, estás rindiendo tu agenda. No le estás dando a Dios una lista y pidiéndole que la firme. Le estás pidiendo que reemplace tu lista con la suya. Esa no es una oración pasiva. Es una de las cosas más exigentes que un ser humano puede decirle a Dios. Y Jesús la coloca justo en el centro de la oración modelo, antes de la petición de pan, antes de la petición de perdón, antes de nada sobre tus propias necesidades. Primero, que se haga tu voluntad. Luego hablaremos de la mía. Si esto está abriendo la oración de una manera que nunca habías visto antes, este es el momento de suscribirte y compartir esto con alguien que lo necesita. Así es como realmente más gente encuentra este contenido y solo estamos a la mitad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora la oración se vuelve hacia la necesidad humana y la primera necesidad que Jesús aborda es la más básica, comida. No visión, no propósito, no avance espiritual. Pan. La palabra griega traducida como de cada día es epiousios y es una de las palabras más debatidas de todo el Nuevo Testamento. Aquí está porque aparece solo 2 veces en toda la literatura griega antigua y ambas veces están en el Padre Nuestro, una en Mateo y otra en Lucas. Era tan inusual que Jerónimo, el erudito que tradujo la Biblia al latín en el siglo IV, tuvo que inventar una nueva palabra latina para traducirla. Usó quotidianum, que significa diario. Pero los eruditos modernos no están tan seguros de que esa sea la traducción correcta. La palabra epiousios parece ser un compuesto de epi, sobre o hacia, y ousios, que viene del verbo ser. Así que una traducción más literal podría ser el pan que viene, o el pan para el día que se acerca, o incluso el pan esencial para la existencia. Algunos eruditos han sugerido que lleva el significado de pan sobrenatural, el pan del cielo, el pan del reino venidero. El padre de la iglesia primitiva Orígenes escribió en el siglo III que epiousios era una palabra acuñada por los escritores de los evangelios y que no aparece en el uso griego común en absoluto. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que esta petición pide más que víveres. Pide todo lo que necesitas para hoy. No para el año que viene. No para tu jubilación. No para seguridad contra toda posible amenaza futura. Para hoy. Este día. Ahora. Esta es una oración que deliberadamente se niega a pedir excedente. Pide suficiencia. Está construida sobre el mismo principio que el maná en el desierto, el pan que Dios dio a Israel en Éxodo 16, donde les mandó recoger solo lo que necesitaban para cada día. Los que recogían más lo encontraban podrido al día siguiente. La provisión estaba calibrada para crear dependencia diaria. Jesús está enseñando a sus seguidores a vivir dentro de ese mismo ritmo. No el ritmo de la acumulación y la autosuficiencia, sino el ritmo del regreso diario. Vuelve mañana. Pide de nuevo. Confía de nuevo. La petición del pan no es una solicitud logística menor encajada entre las grandes teológicas. Es un entrenamiento diario en la postura que toda la oración busca construir: dependencia, relación, regreso.
Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es la línea más incómoda de la oración. Y si la has estado diciendo en piloto automático, vale la pena detenerte aquí y leerla de nuevo lentamente. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra así como está haciendo algo que debería ponernos nerviosos. No está diciendo perdónanos y también ayúdanos a perdonar a otros. Está conectando los dos con una comparación directa. El estándar de perdón que recibimos está ligado al estándar de perdón que extendemos. Esa no es una idea cómoda. Y Jesús no nos deja escapar de ella. Después de que la oración termina en Mateo 6, agrega un comentario solo sobre esta línea. Versículos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, la palabra griega traducida como deudas es opeilema, que literalmente significa deuda. Una deuda es algo que se debe. Cuando alguien te hace mal, incurre en una deuda. Te debe algo, una disculpa, restitución, reconocimiento, algo. El perdón en el sentido bíblico no significa fingir que la deuda no existe. Significa elegir absorberla tú mismo en lugar de exigir el pago. Es costoso. Siempre le cuesta al que perdona. Y Pablo retoma exactamente este lenguaje en Colosenses 2, 13-14, Él nos perdonó todas nuestras deudas, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. El perdón que pedimos en esta petición no es un borrado casual. Es la cancelación de una deuda legítima que alguien más eligió pagar en nuestro lugar. Y estamos pidiendo recibirlo en los mismos términos que lo extendemos a otros. Por eso el Padre Nuestro no es una oración cómoda cuando realmente la entiendes. Perdóname de la misma manera que yo perdono. Si esa línea no te detiene, probablemente no estás pensando en la persona que aún no has perdonado. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es la línea más teológicamente desconcertante de la oración. Y ha causado más debate académico que cualquier otra frase en estas 66 palabras. Porque a primera vista parece implicar que Dios podría meternos en tentación. Y Santiago 1:13 dice explícitamente que Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Entonces, ¿qué está pidiendo Jesús? La palabra griega traducida como tentación es peidasmos y es una palabra que lleva dos significados distintos. Puede significar tentación en el sentido moral, un atractivo hacia el pecado. Pero también puede significar prueba o prueba, una circunstancia difícil que estira y prueba la fe. En el Antiguo Testamento, Dios probó a Abraham. Probó a Israel en el desierto. Esas no eran atracciones hacia el pecado. Eran hornos diseñados para revelar lo que había dentro. La mayoría de los eruditos hoy creen que la petición se entiende mejor como no nos metas en el tiempo de prueba. No nos lleves a un punto donde seamos probados más allá de lo que podemos soportar. El apóstol Pablo toca la misma idea en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que proveerá también la salida para que podáis soportarlo. La oración no está acusando a Dios de ser un tentador. Está reconociendo la fragilidad humana. Está diciendo, sabemos nuestra propia debilidad. Sabemos de lo que somos capaces cuando la presión es lo suficientemente alta. Así que no nos lleves allí. Y si tenemos que ir, la segunda mitad de la petición completa el pensamiento, líbranos del mal. El griego aquí es romaya potou ponero. Rescátanos del maligno. No es una petición general para que las cosas vayan bien. Es una petición específica de rescate de un enemigo activo.
El Padre Nuestro comienza con la intimidad de un padre. Termina con la realidad de una batalla. En 6 peticiones, Jesús ha mapeado todo el territorio de la existencia humana. Somos hijos amados en una familia. Somos ciudadanos de un reino venidero. Somos criaturas dependientes que necesitan pan diario. Somos deudores que necesitan cancelación. Y somos soldados en una guerra que no podemos ganar sin rescate. Ese es el cuadro completo. Y la oración lo contiene todo. La línea que no está en el original, aquí hay algo que la mayoría de la gente nunca ha sido informada. La versión del Padre Nuestro que la mayoría dice termina con una doxología, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Está en la versión Reina Valera. Es lo que la mayoría de las iglesias recita junta. Pero no aparece en los manuscritos griegos más antiguos y confiables de Mateo 6. No está en Lucas 11 en absoluto. La frase casi con certeza se originó como una adición litúrgica, una declaración de cierre que las comunidades cristianas primitivas agregaron a la oración para usarla en la adoración congregacional. Era práctica común en la oración judía antigua terminar con una doxología, una palabra de alabanza. La amidad terminaba así. Los salmos a menudo terminan así. La adición es consistente con los patrones de oración hebreos y es teológicamente perfecta. Pero fue agregada por la Iglesia, no pronunciada por Jesús. Esto no significa que esté mal decirla. Es un cierre hermoso y apropiado. Pero revela algo importante sobre cómo esta oración siempre ha sido un texto vivo, moldeado por comunidades de adoradores a lo largo de los siglos que la han orado en habitaciones reales con vidas reales y han agregado sus voces. No solo estás diciendo lo que dijo Jesús. Estás diciendo lo que cada generación desde Jesús ha dicho. Estás entrando en un río que ha estado fluyendo durante 2000 años. La arquitectura del todo retrocede un momento y mira la oración como una sola estructura en lugar de una secuencia de frases. Las 6 peticiones se dividen en 2 grupos de 3. Las primeras 3, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, son enteramente sobre Dios, su reputación, su reinado, su propósito. Las segundas 3, danos el pan, perdónanos nuestras deudas, líbranos del mal, son enteramente sobre nosotros, nuestra provisión, nuestro perdón, nuestra protección. Y las 2 mitades están unidas por un solo supuesto teológico que corre debajo de toda la oración: Dios es un Padre. No un juez esperando ser apaciguado. No un poder distante esperando ser impresionado con el volumen de tus palabras. Un Padre que ya sabe lo que necesitas, que ya ha hecho un camino para tu perdón, que ya está trabajando para traer su reino y que te invita a participar en ese trabajo orándolo en tu propio día. El Padre Nuestro no es una máquina expendedora. No insertas las palabras correctas y recibes lo que quieres. Es un realineamiento. Cada vez que lo dices lentamente y lo sientes, te estás reorientando. Comienzas con quién es Dios antes de llegar a lo que necesitas. Colocas su agenda antes que la tuya. Reconoces tu dependencia, tu deuda, tu fragilidad. Y terminas declarando que el rescate que necesitas no viene de tus propios recursos, sino del que sostiene el reino, el poder y la gloria. ¿Qué cambia cuando realmente entiendes lo que estás diciendo? Hay un momento en la vida de casi toda persona que creció diciendo el Padre Nuestro en el que se da cuenta de que lo ha estado diciendo sin pensar durante años. Y esa realización puede ir en 2 direcciones. Puede producir culpa, una sensación de que la oración se ha desperdiciado, que solo estabas moviendo los labios. O puede producir algo mejor, curiosidad, hambre, un deseo de volver y realmente decir lo que dices. Jesús dio esta oración a personas que ya estaban orando. No eran irreligiosas. No eran personas que nunca habían hablado con Dios. Eran personas que habían estado orando toda su vida y en algún punto habían empezado a actuar sus oraciones en lugar de sentirlas.
Decir las palabras correctas de la manera correcta para la audiencia correcta. Y Jesús los miró y dijo, deténganse. Entren en una habitación. Cierren la puerta. Hablen con su Padre. Y si necesitan por dónde empezar, empiecen aquí. La oración tiene 66 palabras. Puedes decirlas en 45 segundos. Pero si realmente te detienes en cada frase y dejas que signifique lo que significa, se expande. Padre nuestro se convierte en un momento de recordar que no estás solo en esto. Hágase tu voluntad se convierte en un momento de soltar el resultado que has estado apretando con los dientes. El pan nuestro de cada día se convierte en un momento de nombrar la cosa específica en la que estás confiando en Dios hoy. Perdónanos nuestras deudas se convierte en un momento de honestidad sobre lo que has hecho. Así como nosotros perdonamos se convierte en un momento de confrontar a quien aún no has perdonado. Líbranos del mal se convierte en un momento de reconocer la lucha en la que estás y pedir refuerzos. Las mismas 66 palabras. La misma secuencia. Pero oradas con comprensión en lugar de familiaridad, se convierten en algo completamente diferente. No una recitación. Una conversación. No una fórmula. Un marco para una relación real con un Padre real que realmente está escuchando. La última cosa que vale la pena saber Jesús dio esta oración en medio de un sermón sobre cómo no vivir para la aprobación de la gente. Justo antes dijo, dejen de orar para impresionar a sus vecinos. Justo antes de eso dijo, dejen de ayunar para impresionar a sus vecinos. Y justo después dirá, dejen de acumular riqueza para impresionar a sus vecinos. El Padre nuestro se sienta en medio de un argumento sostenido de que toda tu vida debe orientarse hacia Dios y no hacia la audiencia que te rodea. Lo que significa que la oración misma es una postura correctiva. Cada vez que la dices, estás practicando lo opuesto a la actuación. Estás entrando en la habitación. Estás cerrando la puerta. Estás hablando no para ser oído por nadie más, sino para estar en la presencia del que ya sabe lo que necesitas. Agustín de Hipona, escribiendo en el siglo IV, dijo que el Padre nuestro contiene todo lo que necesitamos y nada de lo que no necesitamos. Todo deseo legítimo que un ser humano puede tener encaja en algún lugar dentro de estas 66 palabras. Relación, propósito, provisión, perdón, protección. Todo está aquí. Nada falta. 2000 años después de que Jesús las pronunciara en una ladera en Galilea, estas palabras se han traducido a todos los idiomas principales de la tierra. Se han dicho en catedrales y en mazmorras. En bodas y junto a camas de enfermos. Por niños que apenas las aprendieron y por ancianos que las están diciendo por última vez. Se han dicho con miedo y con gratitud, con desesperación y con paz. Y cada vez que se dicen lentamente, con comprensión, con intención, hacen exactamente lo que fueron diseñadas para hacer, vuelven al que las dice hacia el Padre. Hacia el reino. Hacia el pan diario que necesita para este día. Hacia el perdón que necesita y el perdón que debe. Hacia la batalla y el rescate y el que sostiene el poder. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya has dicho estas palabras antes. Ahora sabes lo que significan. Si esto abrió la oración para ti de una nueva manera, lo mejor que puedes hacer es suscribirte, dejar un comentario y compartir esto con alguien que ha estado diciendo estas palabras toda su vida. Así es como realmente más gente encuentra este contenido. Dependemos de ti para difundirlo. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga.